Más de ti. Amén. Que el Señor Jesús les bendiga a cada uno de los hermanos esta noche. Gracias le damos al Señor por permitirnos salir en vivo y en directo a esta hora de la noche. Salimos un tanto atrasado, pedimos la disculpa correspondiente, pero ya estamos aquí ya en vivo y en directo a través de las redes sociales. Este es el día que hizo el Señor, dice la Escritura, nos gozaremos y nos alegraremos en su presencia. Así que gócese, deleítese en este día tan hermoso que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Así que gracias le damos al Señor, vamos a ir a la oración, vamos a orar, vamos a clamar y vamos a decirle con todo nuestro corazón, vamos a darle gracias por todo lo que Él nos ha dado hasta el día de hoy. Amén. Estaba terminando aquí de compartir, ahora sí, estamos listos. Señor Jesús, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, por la hermosa oportunidad que nos das en esta noche de poder estar en vivo y en directo a través de las redes sociales. Creemos, Jesús amado, que tú nos has bendecido en este día poderosamente en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestra mente. Creemos, Señor amado, Dios mío, que tú has sido fiel con cada uno de nosotros, por eso que te adoramos, Dios mío, y te bendecimos con toda nuestra fuerza. Ayúdanos, Padre amado, a serte fiel, a ser genuinos, Señor Jesús, a ser verdaderos hijos que te adoran en espíritu y en verdad. Gracias te damos, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Que el Señor Jesús les bendiga poderosamente a todos nuestros hermanos. Como lo dijimos al empezar esta transmisión, pedimos la disculpa correspondiente, pero ya estamos en vivo y en directo a través de las redes sociales. Amén. Le invitamos a compartir nuestra programación para poder alcanzar a muchos más simplemente con la palabra del Señor. Amén. Gracias le damos al Señor porque Dios ha sido bueno en este día, nos ha dado lo necesario para poder avanzar, vida, salud, eso es lo primordial para poder invocar el nombre de Jesús. Una de las enseñanzas que el Maestro nos deja en la palabra del Señor es que Él nos da lo necesario siempre para poder darle la honra, la alabanza. Gracias porque nosotros podemos entender eso a través de la palabra y podemos hacerlo de esa forma en el nombre de Jesús. Así que bendito sea el nombre de Jesús en esta noche de día martes, ¿no es cierto? ¿Estamos bien? ¿Estamos martes? Sí, claro, no me había perdido. Y gracias le damos al Señor porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Amén. Seguimos avanzando en la obra del Señor. La palabra del Señor nos enseña lo que hemos estado hablando todos estos días en la vida e historia del profeta Eliseo. Y una de las hermosas escrituras nos dice, como texto base de la cual hemos estado tomando todos estos días, dice así, el libro de Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 20 y 21, leemos en el nombre de Jesús. Y murió Eliseo y sepultáronlo, dice. Entrado el año, vinieron partida de Moabita a la tierra, y aconteció que al sepultar unos un hombre súbitamente vinieron una partida y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y levantóse sobre sus pies. Amén y amén. Que el Señor Jesús bendiga esta hermosa parte de la Biblia como texto base que hemos tomado ya hace como 2 semanas atrás. Y hemos estado hablando de la vida e historia de Eliseo. Vamos directamente a lo que es la palabra del Señor para avanzar en nuestra hora que tenemos ya en la presencia del Señor. El día de ayer quedamos en Segunda de Reyes capítulo 8 y tomamos el versículo 1 hasta el 29, donde vimos un par de reyes en disyuntiva, administrando, donde la palabra del Señor nos enseñaba de que cada uno de estos reyes empezó por uno mayor, donde la palabra del Señor decía que cierto rey tomó el reinado y lo que más remarcaba era que decía, e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y en señal de eso quedó su hijo, tomaba otro, el reinado su hijo, y volvía a decir lo mismo, el hijo hizo lo malo delante de los ojos del Señor. Y así sucesivamente iba de generación en generación haciendo lo malo delante de los ojos del Señor. En esa historia quedamos el día de ayer y hoy día pasamos al capítulo 9, sí, como el Señor nos bendiga en esta hora de la noche. Dice así, capítulo 9, versículo 1, otra historia en el nombre de Jesús. Dice, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y díjole, ciñe tus lomos y toma esta
alcuza de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Y cuando llegares allí, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nipsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y mételo en la recámara. El versículo 3 dice, toma luego la alcuza de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y di, así ha dicho el Señor, yo te he ungido. Mire qué hermoso. Yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo las puertas, echa a huir y no esperes. Fue pues el mozo del profeta, a Ramot de Galad. Y como él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él le dijo, príncipe, una palabra tengo que decirte. Y Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Y él se levantó y entróse a casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y díjole, así ha dicho Dios, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre el pueblo de Dios, sobre Israel. Y herirá la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos del Señor de la mano de Jezabel. Y parecerá toda la casa de Acab, y talaré de Acab todo meante a la pared, así al guardado como al desamparado en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nobat, y como la casa de Basa hizo de Aría. Y a Jezabel comerán perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Y enseguida abrió la puerta y echó a huir. Amén. Mire qué hermosa es esta historia de la palabra del Señor, donde vemos cómo el Señor a través del profeta Eliseo unge a cierto rey para gobernar Israel. Qué hermoso es esto cuando Dios nos permite ser ungido por Él y Dios coloca a nuestros súbditos como ministros, pastores en general, y colocan las manos sobre nosotros para ungirnos, ¿no es cierto? Por distintas situaciones, o porque estemos pasando un problema, enfermedad, circunstancias, o simplemente también para ungirnos en posición de bendición, ¿no es cierto? Y en este caso, dice la palabra del Señor que ungió con aceite a aquellos hombres para que gobernasen y fuesen rey, ¿ya? En Israel, porque el Señor lo había enviado, el Señor lo había mandado. Creemos poderosamente que cuando el Señor levanta a alguien y Dios permite que se le unja, es porque Dios lo puso en aquel lugar. Es porque Dios lo colocó con su inmenso amor y su inmensa misericordia. Puede el hombre, puede tener altos y bajos en medio de la situación, pero la palabra del Señor dice que es el ungido del Señor. Y hay un punto de respeto para el ungido del Señor, ¿no es cierto? Porque nosotros, obviamente, como iglesia, respetamos a todo ministro, sea llamado pastor, obispo, evangelista, cuando el Señor permite que sean ungidos a través de esto tan hermoso llamado los ministerios. Gracias le damos al Señor porque esto es simplemente para exaltar el nombre de Jesús. Cada ministro que hemos conocido, cada pastor, cualquiera sea llamado su nombre o su jerarquía, hemos visto muchos la misericordia de Dios hacia su vida. Y creemos que cuando el Señor permite que sean ungidos, vemos también la prueba que el Señor tiene para cada uno de ellos. Y es entendible, ¿qué cosa? Que muchas veces vemos la paciencia, vemos la tolerancia, vemos lo que al Señor le agrada de aquellas personas que puso por sobremanera sobre una congregación, sobre una iglesia o sobre un ministerio.
Y es hermoso porque también aquel que fue ungido también es administrado a través de la palabra del Señor y tiene que entender que ya su vida tiene un antes y un después. Un antes, ¿por qué? Porque antes a lo mejor hacíamos lo que queríamos, no en lo malo, sino que me refiero en lo bueno. Sin embargo, Dios nos permite ya, luego de ser ungido delante de su presencia, nuestra forma de proceder ya cambia, nuestra forma de hablar ya cambia, nuestra forma incluso hasta de pensar ya cambia. Nuestra forma de administrar incluso cambia. Porque el Señor nos va enseñando en todo este proceso. Esto es como aquel niño que nace y si obviamente el niño es guiado de mala forma, obviamente va a crecer lamentablemente de mala forma, va a crecer chueco. Pero sin embargo, si aquel niño que usted le va enseñando cada vez a vivir la vida, usted que ya es adulto le va enseñando a su hijo a tener responsabilidades, a crecer, a formar el día de mañana una familia, entendemos que usted lo ha criado de una forma especial, ¿no es cierto? Y en la palabra del Señor es lo mismo. Cada ministro, cada personaje que pueda tener la oportunidad, si lo pudiéramos decir de esta forma, tener una jerarquía, cualquiera sea llamada, también es un ser humano, también es una parte esencial donde aquel ministro tiene que aprender muchas cosas. Tiene que aprender a conocer a su gente, a conocer a su congregación, a saber administrar también lo que es la palabra del Señor en medio de una congregación, no con palabras duras, con palabras que a lo mejor pueda dañar. Nosotros como pastores, el Señor nos ha llamado a fortalecer la iglesia, nos ha llamado a unir la iglesia, no a dividir. Nos hemos encontrado en el camino con muchas situaciones donde muchos pastores dividen la iglesia, obviamente sin decir nombre, muchos a lo mejor evangelistas, diáconos, cualquiera sea llamado el título que puedan tener, lamentablemente nos encontramos con dificultades dentro de la iglesia, cosa que no debería pasar, pero también entendemos que dentro de la iglesia de repente hay cosas, que nos dejan mucho que desear. Entonces, a través de la palabra del Señor vamos entendiendo que cuando Dios coloca a alguien es porque su misericordia lo puso sobre el cual. Mire, aquí hay dos historias muy hermosas. Una es la de Saúl y otra es la de David. Porque David dice la palabra del Señor que Dios permitió que él fuera el ungido del Señor. Dice la escritura, la historia de David, de que el padre de David tenía más hijos, obviamente más hermano David. Dice la escritura que cuando Samuel llevó lo necesario para ungir a David como rey, David era un adolescente, David era un joven. De hecho, dice la palabra del Señor que David estaba junto a sus ovejas, administrando las ovejas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque él era pastor de ovejas. Por eso es llamado pastor de oveja, muchas veces lo llaman hoy día, muchos colocan un letrero donde hay ovejita y todo lo demás, ¿no es cierto? Es a la par de eso. Pero sin embargo la palabra del Señor dice que cuando el profeta llegó a la casa del padre de David, vio a aquellos hijos y oró al Señor para ungir a uno de ellos, y el Espíritu de Dios le dice al profeta, este no es el rey. Entonces probó con uno, Dios no le permitió que él lo ungiera, probó con otro, Dios no le permitió que lo ungiera, y así pasaron casi todos sus hijos, porque le dice, este tampoco es, este tampoco es. Entonces, en su extrañeza, el profeta le pregunta al padre y le dice, ¿no tienes más hijos acaso? Porque él sabía que el Espíritu de Dios le está diciendo que ninguno de los que estaba presente tenía que ser rey de Israel. Y salta el padre y le dice, sí, me queda uno, y ese es David. Pero David está trabajando, está pastando la oveja, está haciendo su labor como cuidador, como un hombre que tiene un trabajo digno y está en los campos haciendo esa labor. Entonces él le dice, manda a llamarlo. Y cuando viene, Dios le revela al profeta y le dice, este es el que va a ser rey en Israel. Y fue así que la palabra se cumplió cuando ungieron a David rey de Israel, siendo a lo mejor un adolescente,
siendo a lo mejor un jovencito, pero sin embargo los ojos de Dios estaban puestos en la vida de David. Fue así también la otra historia de Saúl, que en este caso más adelante se convierte en una persona muy especial que persigue a David, pero sin embargo dice la palabra del Señor que cuando Saúl fue elegido como rey también, dice la escritura que fue de una forma diferente, que el pueblo buscaba un rey. Entonces, entre comillas, no era como la voluntad de Dios. Dios lo permitió, claro que sí, pero no era la voluntad de Dios. Por eso dice la escritura que el pueblo lo eligió y el pueblo lo colocó como rey a Saúl. Así que hermosa también esa historia, pero sin embargo creemos que cuando la palabra del Señor coloca personas adecuadas en la labor espiritual, creemos que es Dios el quien administra toda esa labor. Hay alguna excepción que muchas veces, si lo pudiéramos decir así con mucho respeto, se suben por el chorro o se suben por distintas situaciones y se creen más que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que la palabra del Señor lo hemos estado administrando por mucho tiempo y hemos dicho que el Señor le pedimos a Él sabiduría y discernimiento de espíritu. ¿Por qué hoy día la gente cae? ¿Por qué hoy día la gente cree a todo lo que le dicen? ¿Por qué hoy día la gente le dice haga esto y va a recibir esto, haga lo otro y va a recibir esto? ¿No es cierto? Y la gente en medio de su necesidad, en medio de su angustia, a todo le dice que sí. Y es lo que nosotros podemos decir a través de la palabra del Señor y le incitamos a usted a que lea la Escritura. ¿Por qué? Porque dice en una parte de una estrofa la palabra del Señor que mi pueblo perece y perece por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? En la palabra del Señor. ¿Cómo a nosotros no nos pueden engañar? Cuando nosotros leemos la Escritura. No todo uno puede decir amén, ¿no es cierto? Dentro del 100% de los hermanos en la iglesia, carecemos de un 80% donde la mayoría no lee la Escritura. Se conforman a lo mejor con ir a los templos, escuchar la palabra, cosa que es muy buena, obviamente, y en esto muchas veces nosotros encontramos respuesta justamente en la palabra del Señor, porque uno está a lo mejor predicando y nos falta el hermano que uno a lo mejor trata de decir algo que no está correcto y el hermano puede contestar, sí, amén, es verdad, eso es verdad. Y puede estar en el error más simple, pero simplemente se cae porque aquel hermano no utiliza bien la palabra en su hogar, o sea, no lee. Si esto no tan solo se trata de la Biblia, sino que se trata a nivel general. La gente no lee, tiene la mala costumbre de no leer. Y qué hermoso es cuando nosotros comenzamos a tener esta hermosa costumbre de poder involucrarnos en la palabra del Señor y leer las historias de la Biblia. Dice la palabra del Señor que nosotros podemos leer cualquier libro y no va a pasar absolutamente nada. Pero sin embargo, cuando nosotros podemos leer la palabra del Señor, que es la vida, si lo pudiéramos decir de esta forma, en la Biblia es nuestro manual. Cuando usted se compra un refrigerador o una herramienta, siempre viene con una revista o un par de cuadernitos que dice manual. Y ese manual le enseña a usted, si no lo sabe ocupar, se prende de esta forma, se usa de aquí, esto se conecta allá, y usted consigue ese manual, ¿no es cierto? Y después el producto usted lo sabe funcionar según el manual. La palabra del Señor es igual para nosotros. O sea, nuestro manual es la Biblia. En la Biblia nos enseña de todo. De la vida, de los hijos, del matrimonio, del esposo, de la esposa, de cómo vivimos, si somos fieles, si somos infieles, si somos neutros, si el Señor nos ama, si el Señor no nos ama. O sea, en la Biblia usted va a encontrar absolutamente todo. No hay nada que esté oculto fuera de la palabra del Señor. Todo va a estar basado en la palabra del Señor. El problema que estemos viviendo, si usted lo compara con la Biblia le va a hablar, la Biblia le va a entregar algo especial. Hoy día existe algo muy interesante que existe por muchos años. ¿Se ha dado cuenta esos pancitos de vida que a lo mejor venden en la feria, donde salen unos cuadraditos, donde salen varios textos de la Biblia? ¿No es cierto? Son bastante hermosos. Hágase la costumbre. Si usted no tiene la costumbre de leer la palabra del Señor, bueno, cómprese ese pancito de vida. Debe valer 1.000 pesos en la feria, no sé, en aquellos tiempos. No sé ahora cómo estará. Pero sin embargo, colóquelo en la mesita en una parte especial y todos los días saque un pancito de vida.
y atesore esa escritura que el Señor le va a decir. A lo mejor el Señor le va a decir algo que a lo mejor usted justo esté pasando y esa palabra va a ser de consuelo para todo su día. ¿Me entiende? A lo mejor va a sacar una palabra que a lo mejor usted no la va a entender y a lo mejor la va a meditar durante todo el día. ¿Qué me habrá querido decir el Señor con esta escritura? ¿No es cierto? ¿Estaré haciendo algo mal? ¿No es cierto? Como dice un personaje por ahí, ¿seré yo, Señor? Entonces, qué hermoso es poder hablar de la palabra del Señor. Qué hermoso es poder sacar esos pancitos de vida y que el Señor nos hable todos los días. A lo mejor por tiempo, amados hermanos, a lo mejor ya nos levantamos tarde, vamos tarde al trabajo, con suerte a lo mejor almorzamos, después de la noche llegamos cansados, llegamos solamente a tomar tecito, a conversar un ratito con nuestra familia y sería todo. Entonces, sin embargo, si no tiene ese tiempo para escudriñar la palabra del Señor, haga algo simple y hermoso. Saque un pan de vida cada mañana y lea la palabra del Señor. Y Dios le va a hablar. Y qué hermoso es cuando Dios nos habla por la mañana. Hoy día estuvimos conversando de algo muy hermoso mientras orábamos antes de nuestra programación, de que todos nosotros podemos pedir con nuestro corazón al Señor todo lo que quisiéramos. Pero qué hermoso es terminar nuestras oraciones de cada día diciéndole al Señor, Señor, yo a lo mejor te pedí esto, te pedí acá, te pedí allá, te pedí lo otro, te pedí el mundo, por si lo pudiéramos decir. Pero sin embargo le decimos al Señor, terminando nuestra oración, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿No es cierto? Porque la misma escritura nos enseña y dice, en el pedir no hay engaño. Entonces, podemos pedir. Tampoco usted no se vaya volviendo loco diciendo, que necesito un auto, una casa, plata, y muchos piden el loto. Que el Señor nos ayude. Pero sin embargo, cuando nosotros pedimos con el corazón, creemos que también tenemos una buena respuesta de decir, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este gran ejemplo lo dejó el maestro estipulado en la palabra del Señor, cuando él en oración dijo, pidiendo incluso a su padre, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, haciendo mención de que también como hombre a lo mejor no quería estar en esa cruz del Calvario. Y por eso en oración él dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Diciendo, si es posible, si hay otro, que lo ocupe otro, ¿no es cierto? Pero él termina esa oración tan hermosa diciendo, pero que no se haga mi voluntad, ¿no es cierto? Sino que se haga tu voluntad. Y qué hermoso es poder decir al Señor todos los días, Señor, en tus manos estamos. Tú tomas el control de nuestra vida, tú tomas el control de nuestras necesidades y en tus manos estamos, ¿no es cierto? Yo a lo mejor hoy día quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero emprender en esto, quiero que me ayude acá, pero Señor, como estoy en tus manos, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y obviamente el Señor sabe cuál de todas las opciones a lo mejor que yo tengo en mi corazón y que el Señor sabe y conoce, Él lo va a permitir. ¿Sabe lo hermoso de esto? Que la misma palabra nos enseña y nos dice que antes que nosotros pidiéramos con nuestros labios, que lo confesemos delante de la presencia del Señor, Él ya conoce nuestro corazón y sabe de qué necesidad ya tenemos antes de lo que pidamos. Qué hermoso, por eso es que hermoso es servir al Señor, que Dios conoce todas las cosas. Hablando de la palabra del Señor, dice la Escritura de que Dios permitió a través del profeta Eliseo de que se ungieran reyes en el pueblo de Israel. Y había una mujer llamada Jezabel que dice que fue lamentablemente muerta de una mala forma, ¿no es cierto? Jezabel, recordemos que fue aquella mujer que atacaba a los hijos del Señor, hostigaba sobre todo a los profetas, y si es que no me equivoco, es aquella mujer que hizo que Elías, el gran profeta, se escondiera, ¿no es cierto? Entonces, creemos que en medio de nuestra lucha, de nuestro a lo mejor crecimiento, también hay debilidades. También muchas veces, como aquellos globos que tengo aquí atrás, usted lo pincha, se desinfla, ¿no es cierto? Podemos un día estar así, pero al otro día podemos estar desinflados. Pero que el Señor nos ayude, porque cuando estamos así, que a lo mejor como el gran ejemplo de los globos, inflados, llenos de la presencia del Señor, obviamente el Señor nos va a cubrir con su presencia. Pero también cuando pasamos momentos adversos, cuando pasamos momentos que no queremos pasar y estamos debilitados, Dios también está con nosotros como poderoso gigante. Y Él trabaja
en silencio. Dice la palabra del Señor: después salió Jehú a los siervos de su señor y dijéronle: ¿hay paz? ¿Para, para qué entró a ti aquel loco? Y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y su palabra. Mire cómo trataban a Eliseo. Es por eso que, ¿para qué entró aquel loco? Hablando de Eliseo. ¿Cuántas veces nosotros hemos predicado? ¿Cuántas veces nosotros que hemos salido? Yo creo que la mayoría, no todos, pero ya un buen porcentaje de personas hemos nacido en el Evangelio. El que habla: yo nací en el Evangelio, en una cuna cristiana. Mis padres fueron cristianos toda su vida, entonces nosotros nacimos con la palabra del Señor, nacimos en los cánticos, nacimos prácticamente bajo las bancas, por decir un ejemplo. Entonces, pero sin embargo también en el caminar no anduvimos enchocando, quisimos conocer las cosas de afuera y todo lo demás, pero también Dios no lo permitió, o lo permitió lo justo y necesario. Pero gracias le damos al Señor porque hasta aquí hemos podido decir Ebenezer. Y en el trajín de tantos años en la iglesia y de la palabra del Señor, hemos visto cómo la gente se burla de los cristianos. Y aquí nos dice claramente: ¿para qué hiciste entrar? ¿A qué vino ese loco? Ese loco que habla a lo mejor locuras, ese loco que a lo mejor está diciendo palabras que no son elocuentes. Entonces, ¿cuántas veces a lo mejor nos hemos encontrado con la misma situación? Donde vamos a predicar, antes se predicaba mucho en un cantón de la calle donde habían filas de hermanos con acordeón, guitarra, y hartos hermanos y hartas hermanas predicando la palabra del Señor. Y era bonito, era hermoso. Se dejó obviamente de hacer por distintos motivos. Dios permitió que la tecnología también la usáramos nosotros en este tiempo y la usáramos de esta forma para predicar el Evangelio y llegar a lo mejor a más gente, a más personas. O sea, hay herramientas y hay formas de predicar. Y gracias, Señor, porque la hay. Difícil sería de que no hubiera ni por Facebook, ni por Instagram, ni por redes sociales, nada para poder predicar la palabra del Señor. Difícil y triste sería de que fuera así. Es por eso que gracias le damos al Señor, porque a través de eso, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto a lo mejor llegaron cuando un grupo de personas se ganaba en la calle y predicaba la palabra del Señor? Nosotros que en su tiempo fuimos a Papudo a predicar la palabra del Señor, que fuimos, entre comillas, los pioneros de ir a Papudo y levantar 2 o 3 iglesias en Papudo. Me recuerdo yo, en mi juventud, que cuando nosotros íbamos y salíamos a la calle y recorríamos el lugar de Papudo, que no era tan grande en aquel tiempo, yo me recuerdo que la gente abría las ventanas de su casa para poder escuchar a los cristianos, para poder escuchar la palabra del Señor. Y era hermoso, era muy precioso, cómo había hambre de escuchar palabra del Señor. Ya con el tiempo esto se fue masificando y también se fue opacando, donde había gente que no le gustaba. Y yo me recuerdo que en una oportunidad nos parábamos en una esquina y nos faltaba la persona que salía con la manguera y empezaba a mojarnos, empezaba a regar, y nosotros teníamos que corrernos de aquel lugar. Pero sin embargo, hasta incluso la palabra del Señor nos enseña a ser respetuosos por eso. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor, como le digo yo, hay hermanos y hermanos que obviamente se molestan, se enojan, pero ¿cómo es posible? Y todo lo demás. Pero a través de la palabra del Señor, ¿qué nos dice? Sacuda el polvo de sus pies, diciéndonos y haciéndonos entender que si suceden estas cosas en medio de las situaciones, en medio del público, ¿qué es lo que hace uno? Sacuda el polvo de sus pies para que Dios tenga misericordia de aquellas personas que hicieron mal contra los hijos del Señor. ¿Por qué? Porque bien la palabra del Señor nos enseña y nos dice que hay de aquel que humilla y ataca a uno de mis pequeños, dice la Escritura. ¿Y quiénes son sus pequeños? Nosotros, los hijos del Señor. Entonces, por eso que dice la palabra del Señor que para nosotros no es nuestra la guerra, no es nuestra la lucha. Que nosotros nos digan canutos, fanáticos, locos, lo que sea. A nosotros no nos dicen, se lo dicen a Él. Entonces, por lo tanto,
No es que nosotros no nos lavemos la mano, nosotros nos pueden decir un montón de situaciones y nosotros seguiremos predicando la palabra del Señor. Y si el día de mañana yo no estoy por distintos motivos y tengo que salir de este escenario de la tierra por diferentes motivos, créame que la Escritura dice que el cielo y la tierra pasará, pero lo único que no pasará va a ser la palabra del Señor. La misma sociedad, si usted se da cuenta, la misma sociedad lo ignora, la misma sociedad lo rechaza, pero la misma sociedad, el mismo mundo estipula en su vida que hay un antes y un después de Cristo. ¿Cómo lo pueden ignorar si hay un antes y un después de Cristo? Es algo ilógico, es algo loco, es algo no entendible. Entonces, si usted cree sacar a Dios de su vida, es imposible. Dice la palabra del Señor que ni las hojas de los árboles, si usted ve en otoño sobre todo, cuando ve que se caen las hojas y se caen y se amontona, en vez de enojarse y decir, pucha, estamos llenos de hojas, mejor diga, gracias Señor, porque si veo caer una hoja o veo que la hoja se mueve de un lado para otro, en la simpleza de Dios, veo el poder de Dios, porque dice que ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por el poder de Dios. Entonces, si eso tan simple es el poder de Dios, ¿cuánto más el Señor puede obrar en una vida que tiene labios, que tiene corazón y puede decir, Señor, ayúdame? ¿Acaso Dios no va a correr? Dice el salmista que Él va a inclinar su oído. Mire, ¿sabe? A mí me gusta tanto esta estrofa de la palabra del Señor del salmista porque, y quiero repetirlo nuevamente, en una oportunidad lo dije y lo vuelvo a decir ahora. Usted conoce aquí a los reyes no de Chile, en Chile no tenemos reyes, hay algunos que se creen reyes, pero son pasajeros. Por ejemplo, en España me parece, en Inglaterra está la reina, no sé dónde está, pero la cosa es que hay reyes, ¿no es cierto? Y usted ve cómo es la alta sociedad de los reyes, cómo se inclinan, cómo le rinden honor y todo lo demás. Y, y, y créeme usted que en su sano juicio, creo que ninguno de esos reyes se va a inclinar delante de un obrero, si lo pudiéramos decir así. O de alguien tan simple que no sea de la realeza, ¿no es cierto? Es muy difícil. Imposible si lo pudiéramos decir, ¿ya? Ahora, el salmista dice que Dios es el rey de reyes, o sea, el rey sobre ese rey que está en este terrenal, rey de reyes. Y él dice en su palabra que cuando él ve un corazón, hablando de corazón de hombre o de mujer, corazón contrito y humillado, o sea, un corazón dispuesto a recibir a Dios en su corazón, el Rey de Reyes dice que se inclina. ¿Y qué posición más hermosa? Que nuestro Rey de Reyes, no teniendo a lo mejor el derecho de poder hacerlo, porque Él es el Rey, y nosotros debiéramos inclinarlo a Él hace todo lo contrario. Él se inclina. ¿Y para qué se inclina? Porque nosotros estamos orando en la presencia del Señor y Él se inclina a escuchar lo que está diciendo mi hijo y mi hija. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es eso. Es por eso que nosotros tenemos que ver la simpleza en el poder de Dios. Vemos cómo se mueve la hoja del árbol y decimos gracias Señor, porque ahí hay poder de Dios. ¿Cuánto más el Señor no va a tener poder para sanar, para libertar, para levantar a alguien que está caído? ¿Cuánto más el Señor no va? Hoy día recibíamos una noticia muy triste, muy triste. Estamos orando por todas las peticiones que tenemos en cada una de nuestras plataformas, por todos los nombres, pero en especial estamos orando también por Romina, una jovencita que también tiene 22 años, si es que no me equivoco, y está entubada con este tema del coronavirus. Pero sin embargo, no sabíamos, y la persona que también, que es Estefanía, está, entre comillas, a cargo de darnos a nosotros las buenas o malas noticias que pueda recibir ella. Nos enterábamos que tampoco teníamos idea que el padre de aquella chica estaba también entubado, pero lamentablemente falleció. Entonces, y es eso el por qué nosotros hoy día nos retrasamos en poder empezar nuestro servicio, porque estábamos orando. Estábamos orando por Estefanía, estábamos orando a través de ella por Romina, para que Dios consolara su vida. Ella a lo mejor no está en conocimiento porque todavía sigue entubado, pero oraban por la esposa de aquel varón, por los otros hijos de aquel varón, y por la situación que están viviendo.
y para que Dios siga tomando, esto es lo hermoso de esto, porque yo le hacía entender a través de la palabra que cuando nosotros oramos al Señor, Dios sí escucha nuestras peticiones. Y es Dios el que trabaja en su tiempo, no en el tiempo que yo quiero, sino que en el tiempo de Dios. Entonces, haciendo mención de la oración de 21 días de Daniel, cuando Daniel oró 21 días, dice la escritura que el ángel luchaba contra el enemigo para poder informarle una revelación a Daniel, y dice la palabra del Señor que Daniel no podía recibirla porque no había algo que estaba ahí trabando la situación. Dice la palabra del Señor que, me parece que eso sale en Daniel capítulo 10, si es que no me equivoco. Y dice la palabra del Señor que después dice la escritura que vino un ángel mayor, y ahí sale el nombre de ese ángel, que se llama Gabriel. Y él pudo romper esa traba contra el enemigo para que el otro ángel llegara con la noticia a Daniel. Y lo más hermoso de esto es que cuando le llegó con la noticia, le dice a Daniel: Daniel, no te preocupes. ¿Por qué? Porque dice la escritura que pasó 21 días orando. 21 días orando. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos cansamos de orar 5 minutos y ya estamos chatos? Estamos cansados, oramos y nos quedamos dormidos. Que el Señor nos ayude. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor que Daniel oraba, y cuando el ángel tuvo la oportunidad de conversar con Daniel, le dice: Daniel, no te preocupes, porque ya pasaron 21 días, pero desde el primer día que tú oraste, fueron oídas tus oraciones. Entonces, amados hermanos, con esto nosotros vamos entendiendo de que sí, el Señor, desde el primer día que nosotros expusimos la petición de cualquiera sea de los nombres que están, o de todos aquellos que están complicados a esta hora de la noche, de distintas situaciones, ya Dios ha escuchado nuestra petición. Él está trabajando, Él está colocando paz en nuestro corazón, y a lo mejor estamos pasando un proceso que el Señor simplemente quiere que nosotros no nos apartemos de Él. Porque créame que para el Señor sería muy fácil en un 2x3 sanar, y sanar a todos a lo mejor que están. Pero va a suceder lo que sucedió con la historia de aquellos hombres que Dios sanó a 10, si es que no me equivoco, y volvió simplemente uno. Entonces, créame que, hermanos, para el Señor es muy fácil sanar. Es muy fácil sanar. Pero lo que quiere el Señor es que nosotros seamos capaces de reconocer que que fuera de Él, absolutamente nada somos. Fuera de Él no tengo nada. Aunque yo pueda decir tengo auto, tengo vehículo, tengo casa, tengo a mi familia, tengo todo. Fuera de Él, si yo no tengo a Jesús en mi vida, no tengo absolutamente nada. Yo que trabajo particularmente, paso de casa en casa, y me ha tocado trabajar por años en sociedades grandes donde corre la plata, amados hermanos, donde vemos grandes palacios, grandes casas, y gente donde lamentablemente tiene recursos, y buenos recursos, pero son fríos, son solos. En 2 o 3 oportunidades a mí me ha tocado conversar con los hijos de aquellos hombres ricos, adinerados, que sin embargo, en medio de la conversación ellos dicen: no, pero mi padre no está ni ahí conmigo. Yo más comparto con la nana, dicen. Mi familia es la persona que hace el almuerzo. Entonces, vemos a través de la palabra del Señor. Dice que es terrible que un rico entre al reino de los cielos, porque va a estar abrazando siempre lo que tiene. Siempre va a estar mirando lo que tiene. Siempre va a tener por medio lo que tiene en sus ojos, lo que puede palpar. Pero sin embargo, la palabra del Señor nos dice a nosotros que ya no somos pobres. A lo mejor nos falta un montón de cosas, y pudiéramos decir: Señor, si tú dijiste que no somos pobres, ¿por qué me falta esto? Entonces, Dios sabe de lo que tenemos necesidad, y a nosotros, la palabra del Señor, hay una hermosa palabra que dice: Señor, no me des mucho para no olvidarme de ti, tampoco me des poco para no despreciarme de ti, sino que manténme con lo justo y con lo necesario para reconocer siempre tu santo nombre. Qué hermoso es reconocer el nombre de Jesús, en lo mucho o poco que el Señor nos ha dado. Para nosotros siempre va a ser lo mucho que el Señor nos ha dado. Para Dios va a ser siempre lo justo que el Señor nos ha dado. Amados hermanos, sirvamos al Señor como tiene que ser. Es por eso que le dicen a este hombre: ¿a qué vino este loco? Nosotros somos locos para el mundo.
el Nuevo Testamento dice algo hermoso. Si loqueamos, así lo dice, loqueamos para el Señor, ¿no es cierto? Por eso es que la gente no entiende cuando nosotros estás llorando, hay una alabanza que dice, estás llorando, y el loco hace, alabo a Dios en medio de estar llorando. Estoy pasando alguna prueba, estoy pasando algún momento difícil, pero yo sin embargo levanto mis manos y alabo a Dios. Entonces, el común de la gente no lo comprende, no lo entiende, y por qué se está pasando problemas llora, por qué se exalta, por qué glorifica, por qué alaba. Amados hermanos, porque sabemos que esto terrenal pasará y pasará muy pronto. Y lo celestial vendrá a nuestras vidas y Dios nos sacará de este escenario, de esta tierra, y ya no estaremos sufriendo más. Todo lo que a lo mejor usted luchó por tener, oro y plata, si lo pudiéramos decir así, todo va a quedar aquí y usted se va a ir al reino de los cielos a gozarse con su rey, con el rey de reyes y señor de señores. Es por eso que en medio de las tribulaciones nosotros nos gozamos. Pablo le decía en carta a otro siervo, os me gozo porque en medio de vuestras tribulaciones yo me gozo. Qué hermoso es eso. ¿Difícil de entender? Claro que es difícil de entender, porque el común de los seres humanos está pasando un problema y está llorando, está hundido, está triste. Amados hermanos, sí, podemos ponernos tristes, podemos llorar, pero sin embargo, así como la misma escritura dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, el Señor también nos enseña y nos dice que sequemos nuestras lágrimas y confiemos en Él. ¿Y qué mejor es confiar en Él? Que Él nos va a dar paz. Seguimos adelante, ¿no es cierto? Entonces le dijeron, ¿y para qué entró a ti aquel loco? Y él le dijo, vosotros conocéis al hombre y sus palabras. O sea, para el mundo nosotros podemos ser locos, pero también la gente nos conoce y sabe quiénes somos. Nosotros no somos cualquier persona. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, usted tampoco se tiene que andar menospreciando. Usted tiene que pararse sobre sus pies y usted donde quiera que vaya, usted es un hijo del Rey de Reyes. Si va a la universidad, usted es una hija, un hijo del Rey de Reyes. Si usted está en su trabajo, usted es un hijo, una hija del Rey de Reyes. Si usted está visitando a una familia, que a lo mejor la familia no todos son cristianos, usted es un hijo y un Rey de Reyes. Y un hijo del Rey de Reyes marca la diferencia. Por eso dice la Escritura que nosotros, Dios nos puso para estar al frente y no para estar al último en la fila, ¿no es cierto? O escondido. Por lo tanto, si Dios nos puso para estar al frente, es porque reconocemos que somos hijos del Rey de Reyes. Pero, para reconocer que somos hijos del Rey de Reyes, también tenemos que creer que es así. No podemos andar siempre pateando piedra mirando hacia el suelo. Nuestra mirada siempre, como dice la Escritura, nuestro socorro viene de parte del Señor. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? ¿De dónde venía el maná? Venía de abajo, si bien lo recogía del suelo, pero ¿de dónde venía? Qué hermoso es cuando cae el maná del cielo, ¿no es cierto? Nuestro socorro viene de lo alto. ¿De dónde va a venir Cristo Jesús a venir a buscar a su iglesia? De arriba. Por lo tanto, nuestra mirada siempre va a estar puesta arriba, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Déjeme avanzar ya, estamos pasaditos a la hora, pero déjeme avanzar un poquitito más. Ya. Y ellos le dijeron, mentira, decláranos ahora. Y él le dijo, así que me habló diciendo, así ha dicho el Señor, yo te he ungido por rey sobre Israel, ¿no es cierto? Es lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces tomaron prestamente su ropa y púsola cada una debajo de él, en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron, Jehú es el rey. Así conjuró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nipsi, contra Joram. Estaba Joram guardando a Ramot y a Galat con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Habíase empero vuelto el rey de Joram y a Jezreel para curarse de las heridas de los sirios, y habían hecho peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad
para ir a dar las nuevas a Jezreel. Entonces Jehú cabalgó y fuese a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También Ochzías, rey de Judá, había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la cuadrilla de Jehú que venía y dijo: yo veo una cuadrilla. Y Joram dijo: toma uno de a caballo y envía a reconocerlo, que les diga: hay paz. Qué importante es esta palabra. Del otro día que estamos hablando y nos sale prácticamente en cada estrofa la palabra paz. ¿Por qué será que el Señor nos ha llamado a paz? Puedo tener, dice una alabanza, paz en la tormenta, ¿no es cierto? Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazo, el Señor guiará tus pasos. ¿Dónde? En paz, en medio de la tormenta. Qué bueno es el Señor que nos da paz, nos da paz. ¿Le ha dado paz a usted? Yo sé que sí. ¿Le ha dado paz y seguridad? Claro que sí. No en vano servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No en vano le adoramos, no en vano le glorificamos. Amén. Sigamos. Fue pues él de a caballo a reconocerlo y le dijo: el rey dice así: hay paz. Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete tras mí. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ello y no vuelve. Entonces vio otro de a caballo, el cual llegando a ello dijo: el rey dice así: hay paz. Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete nuevamente tras mí. El atalaya volvió a decir: también éste llegó a ello y no vuelve más. El marchar del que viene es como marchar de Jehú, hijo de Nipsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo: unce, y uncido que fue su carro. Salió Joram del rey de Israel y Ochzías rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Y viendo Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él le respondió: ¿qué paz con las que fornicaciones de Jezreel, tu madre, y de muchas hechicerías? Entonces Joram, volviendo la mano, huyó y dijo: Ochzías, traición, Ochzías. Mas Jehú flechó su arco e hirió a Joram entre la espada y la saeta, salió por su corazón y cayó en su carro. Dijo luego Jehú: Bidkar, su capitán, tómalo y échalo a un cabo de la heredad de Nachot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de acá, su padre, Dios pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de su hijo, dijo el Señor, y tengo de darte la paga a esta heredad, dijo Dios. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad conforme a la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Y viendo esto, Ochzías, rey de Judá, huyó y por el camino de la casa del huerto, y siguiólo Jehú diciendo: herid también a este el carro. Y le hirieron a la subida de Gur, junto a Bliam, y él huyó a Megido y murió allí. Y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres, en su sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar Ochzías sobre Judá. Vino después Jehú a Jezreel, y como Jezreel lo oyó, adornó sus ojos con alcohol, y atavió su cabeza, y asomóse a una ventana. Y como entraba Jehú por la puerta, ella dijo:
¿Sucedió bien Sismri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿Quién está conmigo? ¿Quién? Y miraron hacia los 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: Echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre fue salpicada en la pared y en los caballos. Y él lo atropelló. Entró luego y después se comió y bebió y dijo: Id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, que es hija del rey. Empero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y volvieron y dijeron: y el que dijo la palabra de Dios que estaba, la cual él habló por mano de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. Y el cuerpo de Jezabel fue cual estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Qué triste. Qué triste es cuando el hombre no quiere ordenarse y no quiere creer en Dios. Y sucede en esto que el Señor prácticamente, por su avaricia, con toda su situación, los elimina. Yo sé que en este tiempo todavía hay tiempo de misericordia, el tiempo que estamos viviendo. Pero sin embargo, si pasamos al plano de los tiempos antiguos, como en el caso de Eliseo y todo lo que vivía, que había que tener cuero para estar parado. Porque ahí sí que eran tiempos muy difíciles. Hoy día, amados hermanos, si lo pudiéramos decir de esta forma, vivimos en un tiempo de gracia que lamentablemente lo despreciamos. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Esta es la historia del libro de Segunda de Reyes, capítulo 9. Si Dios nos permite, hoy miércoles tomaremos el libro de capítulo 10 de Segunda de Reyes para ir avanzando en la historia de Eliseo y su vida. Amén. Hoy miércoles a las 23 horas. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a orar y vamos a decirle: Señor, gracias te damos por tu gran amor y misericordia, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Has permitido que en este día podamos tener vida y salud y tener los alimentos necesarios en nuestra mesa y ver a nuestros seres queridos. Qué hermoso es eso, Jesús. Es por eso que te adoramos, te bendecimos con todo nuestro corazón. Queremos ser fiel, queremos estar en tu presencia. Gracias te damos porque creemos que tu palabra no vuelve vacía. Y así como tu palabra nos enseña, Padre amado, a estar firme en medio de tribulaciones, así es como queremos realizarlo en este día. Estar firme, confiando en tus promesas y saber que tú eres nuestro único y verdadero Dios para nuestro caminar. Gracias te damos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor Jesús nos bendiga. Cantamos una alabanza ya para ir ya cerrando nuestra transmisión y orar por los enfermos y orar para poder despedirnos. Amén. Gracias, Señor. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, viste a mí cuando nadie me vio.
me viste a mí cuando nadie me vio, me amaste a mí cuando nadie me amó y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Oh, gracias Jesús, gracias Señor por tu paz Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias Señor, a Él sea toda la honra, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar por todas las peticiones que obviamente tenemos en nuestra plataforma, en nuestro corazón, y creemos que Dios siempre es el que tiene el control de todo lo que está sucediendo alrededor con nuestros amigos, familiares, en general, cuantos puedan estar pasando alguna necesidad a esta hora de la noche. Amén. No dejemos de orar. Usted sabe las peticiones que tiene en su corazón, y clame conmigo en esta hora, en esta noche. Señor Jesús, delante de tu presencia estamos, Padre amado, para orar antes ya de poder recostarnos, dormir, Dios mío, y reconciliar el sueño y poder descansar. No queremos dejar, Dios mío, de orar por todas las peticiones que estamos viviendo en el pueblo del Señor. Hoy más que nunca han llegado peticiones, Jesús amado, de conocidos, de amigos, Señor, de familiares, que antes no pensábamos que iban a llegar por distintas situaciones, a lo mejor que son ajenos a las cosas del Señor. Pero esta situación de la pandemia o otra enfermedad ha provocado de que muchos puedan acercarse donde conocen a un hijo del Señor, o simplemente hay una iglesia donde uno puede, Dios mío, hacer la obra del Señor y ponerse a disposición para orar por la necesidad que están viviendo en aquellos momentos. Señor, a lo mejor hay muchos nombres en la plataforma, y de todas ellas tú las conoces, Jesús amado. Solamente te pido, Dios mío, que coloques la paz, esa paz que estábamos hablando a través de tu palabra. Esa paz coloca en los corazones mientras esperamos, Señor amado, como tú trabajas en la vida de todos aquellos que están viviendo, Dios mío, esta situación de pandemia o otra enfermedad. Señor, trae paz no tan solo a los corazones que están viviendo esta enfermedad, sino que también a todos aquellos que puedan estar sufriendo, padeciendo, llorando a esta hora. Señor, tú eres el único que puede dar consuelo, paz y seguridad a la vida necesaria. Padre de la gloria, en tu mano están desde el día 1. En tu presencia están desde el día 1, Jesús amado. Cuando nuestro corazón estuvo dispuesto a entregarte toda nuestra adoración, están estas peticiones. Señor, gracias te damos, porque simplemente tú eres fiel. Señor, tú seguirás siendo Dios en todo tiempo. Te honramos en medio de la oración. Amén y amén. Gracias, Señor. Que el Señor Jesús les bendiga en esta hora ya de la madrugada, que pueda descansar, que pueda reconciliar el sueño
Y si Dios nos permite, nos encontramos como todos los días de lunes a jueves a eso de las 23 horas o una hora antes de poder descansar y dormir y poder reconciliar el sueño. La palabra del Señor, como de costumbre lo decimos, una muy hermosa costumbre. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces vivir confiado. Que el Señor Jesús les bendiga y nos encontramos nuevamente a las 23 horas en una nueva enseñanza del capítulo 10 de Segunda de Reyes en adelante. Jesús les bendiga, que descanse. Chao, chao, bendiciones.